El silencio en la habitación se sentía tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. No podía quitar la vista de la pantalla del celular, de esas palabras tan simples y, al mismo tiempo, demoledoras. Mi tonto marido cree que voy a trabajar, pero no sabe que voy a conocerte. El mensaje retumbaba en mi mente, cada sílaba resonaba como un trueno. Lo releí varias veces, esperando que mis ojos me estuvieran jugando alguna mala pasada, pero no hubo error. Allí estaba, descarada e irrefutable, la confirmación de que mi mundo, tan cuidadosamente construido, estaba a punto de colapsar. En ese momento, sentí que mi corazón se partía entre el dolor de un descubrimiento que nunca esperé y la ira que comenzaba a apoderarse de cada fibra de mi ser. Los recuerdos pasaron por mi cabeza, las sonrisas cómplices, los planes compartidos, las promesas dichas en momentos de intimidad. Todo pareció disolverse como humo. Sin embargo, algo en mí se negaba a aceptar una derrota silenciosa. Si había algo más detrás de ese mensaje, necesitaba saberlo. Es más, necesitaba verlo. Fue con manos temblorosas que tomé las llaves del auto, sin pensar en las consecuencias, y decidí seguirla. El viaje hasta el destino parecía interminable, cada luz roja era un cruel recordatorio de lo que podría encontrar cuando llegara allí. Mi mente, en un torbellino, oscilaba entre escenarios de lo que podía estar pasando y preguntas que temía nunca tendrían respuesta. ¿Qué tenía el que yo no tuviera? ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Fue una traición momentánea o una elección premeditada? Cuando estacioné cerca del restaurante, el corazón casi se me subió a la garganta. Allí estaban. Sentados a la mesa junto a la ventana, sus rostros se iluminaban con sonrisas que parecían pertenecer a una pareja enamorada, no a una mujer casada y su amante. Mi sangre hirvió, pero mis piernas se quedaron quietas. ¿Debería entrar y confrontarlos allí, delante de todos? ¿O debería esperar y observar? Una parte de mí quería gritar, provocar una escena que nunca sería olvidada. Otra parte, quizá la más racional, sabía que necesitaba algo más. Evidencia, contexto, un momento que fue tan aplastante que ambos sintieron el dolor que yo sentía ahora. Decidí esperar. El reloj marcaba cada segundo como si fuera una eternidad. Cuando finalmente se fueron, uno al lado del otro, en una intimidad que me daba náuseas, decidí seguirlos. Ya era demasiado tarde para dar marcha atrás y algo dentro de mí me dijo que este encuentro casual era solo la punta de un iceberg mucho más oscuro. Fue en el aparcamiento de un hotel donde finalmente se detuvieron. Mientras ella se reía de algo que él dijo, sentí que mi visión se estrechaba. Entré inmediatamente, teniendo cuidado de no ser notado. La recepcionista los saludó con naturalidad, entregándoles la llave de la habitación como si fuera lo más normal del mundo. La opresión en su pecho se hizo más intensa. Subí discretamente justo detrás de ellos, manteniendo la distancia suficiente para no ser visto, pero lo suficientemente cerca para registrar cada detalle. Cuando finalmente los vi entrar a la habitación, fue como si algo dentro de mí se rompiera para siempre. De regreso al auto, mi cuerpo se sintió paralizado. La ira ahora compartía espacio con la desesperación silenciosa. Necesitaba decidir qué hacer, pero cada escenario que mi mente proyectaba parecía llevarme a un callejón sin salida. Las imágenes de ellos dos juntos, riendo e intercambiando miradas cómplices, quedaron grabadas en mi mente. La necesidad de volver allí, de llamar a esa puerta y exigir respuestas, era casi irresistible. Pero algo en mí decía que eso no era suficiente. Quería más. Quería que sintieran el mismo vacío que yo sentía ahora. Cuando el cielo empezó a oscurecerse, mi mente soñó con posibilidades. Todo lo que sabía era que esto no terminaría ahí. No podía terminar ahí. Y mientras me tragaba el dolor y planificaba mis próximos pasos, solo quedaba una pregunta en mi mente: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para hacerles sentir el peso de las decisiones que tomaron? Y ahora me pregunto, ¿realmente pensaron que esto no tendría consecuencias? Bienvenido al canal. Aquí no toleramos ningún tipo de traición. Todas las historias que escucharás son ficticias y fueron creadas para mostrar cómo la traición puede devastar vidas y destruir vínculos preciosos. Nuestro objetivo es explorar las consecuencias emocionales y las lecciones que nos enseñan estos intensos dramas. Prepárate, porque ahora vas a escuchar una historia impactante, llena de giros y vueltas.
Respira hondo y disfruta. La casa de ladrillo rojo, con grandes ventanales y un jardín bien cuidado, parecía perfecta para la pareja que todos describían como ejemplar. Andrew y Julia tenían el tipo de relación que, para quienes miraban desde fuera, era una mezcla de armonía y complicidad. Andrew era metódico, un contador respetado en una firma local, conocido por su paciencia y atención al detalle. Julia, por otro lado, era un espíritu libre, una profesora de arte que irradiaba creatividad y calidez. Juntos, parecían complementarse mutuamente, formando un equilibrio casi palpable. Hasta entonces, sus 12 años de matrimonio habían estado marcados por momentos de sencilla felicidad, tardes de domingo en el jardín, largas conversaciones durante la cena y viajes ocasionales a lugares pintorescos. A Andrew le encantaba cómo Julia veía el mundo con ojos curiosos, siempre dispuesta a encontrar la belleza donde nadie más la veía. Ella, a su vez, admiraba la estabilidad y seguridad que Andrew le brindaba, especialmente en momentos en que su propia naturaleza impulsiva amenazaba con tomar el control. Él era su refugio seguro, ella era el viento que hacía su vida menos predecible. Sin embargo, en los últimos meses algo sutil parecía haber cambiado. No hubo peleas ni discusiones explosivas, solo pequeños espacios que aparecieron entre las conversaciones. Andrew había notado cómo Julia pasaba más tiempo en su celular, pero siempre lo atribuía al trabajo o al intercambio de mensajes con los estudiantes. Ella, a su vez, notó que él estaba cada vez más inmerso en el trabajo, trayendo hojas de cálculo e informes a casa. No fue una ruptura obvia, sino más bien una grieta que creció silenciosamente, casi imperceptiblemente. Las mañanas eran rutinarias y pacíficas. Andrew se levantó temprano, preparó café y leyó el periódico mientras Julia aún dormía. Solía mirarla, todavía enredada entre las sábanas, y pensar en lo afortunada que era. Julia, al despertar, se sintió agradecida por aquel hombre que, aunque predecible, era una constante en su vida. Pero en algún momento, el encanto de los pequeños gestos empezó a perderse. Las tazas de café ya no iban acompañadas de sonrisas y los mensajes de «buenos días» se volvieron automáticos. Ese martes en particular, mientras Andrew preparaba café, sintió una punzada de nostalgia. Recordó cómo hablaban de sus sueños, cómo pasaban horas imaginando el futuro juntos. ¿Qué había cambiado? ¿Fue el trabajo lo que los consumió? ¿Fue el peso de los años, de la rutina? Se preguntó si Julia también se sentía así, pero no tuvo el valor de preguntar. Julia, en cambio, se sentía atrapada entre el deseo de mantener las cosas como estaban y una inquietud que no sabía de dónde venía. No era que no amara a Andrew, pero algo dentro de ella anhelaba una chispa que había desaparecido. Esa misma noche, Julia llegó a casa más tarde de lo habitual. Explicó que tuvo que quedarse más tiempo en la escuela para organizar una exposición de arte estudiantil. Andrew creía sin lugar a dudas, como siempre lo hacía. Mientras ella se duchaba, él preparaba la cena, un ritual que repetía las noches en las que sabía que ella llegaría cansada. Julia bajó las escaleras, con otra expresión en el rostro, y elogió el olor de la comida, pero parecía ausente. Hablaron de cosas triviales durante la cena, pero ninguno de los dos tocó lo que realmente sentían. Las semanas siguientes siguieron un patrón similar. Andrew permaneció inmerso en su trabajo, mientras Julia se involucraba cada vez más en los proyectos escolares. Parecía entusiasmada con sus clases de pintura y sus actividades extracurriculares, y Andrew estaba convencido de que su nueva energía era solo un reflejo de su pasión por la enseñanza. No vio los signos sutiles, los mensajes que intercambiaba con más frecuencia en su celular, el brillo diferente en sus ojos cuando hablaba del día. Una tarde, mientras Andrew organizaba sus archivos en su oficina, encontró una tarjeta de cumpleaños que Julia le había regalado años atrás. Las palabras estaban llenas de amor y promesas de un futuro juntos, pero ahora parecían lejanas, casi de otra vida. Se preguntó si había dejado de ser el hombre que Julia admiraba. Tal vez estaba tan concentrado en brindarle estabilidad que olvidó lo que realmente la hacía feliz. Andrew suspiró, sintiendo un peso que no sabía cómo aliviar. Julia, a su vez, estaba inmersa en sus propias contradicciones. Amaba a Andrew, pero no podía evitar la sensación de que faltaba algo. A veces se sentía culpable por pensar de esa manera, al fin y al cabo, era bueno, amable y nunca había hecho nada que justificara su disgusto.
pero, en otros momentos, se sentía asfixiada por la monotonía que parecía haberse instalado entre ellos. Era como si viviera en piloto automático, cumpliendo los roles esperados pero sin sentirlo realmente. Un fin de semana en particular les brindó la oportunidad a ambos de volver a conectarse. Andrew sugirió que pasaran el sábado juntos, volviendo a visitar algunos de los lugares que solían frecuentar al principio de su relación. Julia aceptó la idea con una sonrisa, pero por dentro estaba dividida. Caminaron por el parque donde tuvieron su primera cita, almorzaron en el restaurante donde Andrew pidió su mano y terminaron el día tomando un helado en una pequeña plaza. Fue un día agradable, pero cuando regresaron a casa, Julia se sintió aún más incómoda. Era como si los recuerdos reforzaran el contraste entre lo que habían sido y lo que se habían convertido. Andrew se dio cuenta de que algo andaba mal, pero decidió no presionarla. Quizás simplemente estaba cansada, pensó. Prefería creer que esto era solo una fase, que todo volvería a la normalidad con el tiempo. Pero lo cierto era que el silencio entre ellos se estaba volviendo insoportable, una barrera invisible que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. En ese momento, los dos estaban al borde de un precipicio que aún no podían ver. El amor que alguna vez pareció inquebrantable ahora se enfrentaba a las fuerzas implacables de la duda y la distancia emocional. Mientras Andrew miraba por la ventana de su oficina esa noche, preguntándose cómo podría recuperar lo que sentía que estaba perdiendo, Julia estaba en otra habitación, perdida en sus pensamientos y preguntándose qué era lo que realmente quería. Ambos estaban en lados opuestos del mismo laberinto, buscando respuestas que ni siquiera sabían formular. Y en medio de todo esto, una cruel verdad se cernía sobre ellos, una verdad que transformaría sus vidas de una manera que ninguno de los dos podría haber predicho. Las semanas siguientes al fin de semana en el parque trajeron a Andrew una creciente sensación de inquietud. Intentó llenar los espacios vacíos con más gestos de cariño, más esfuerzo por estar presente, pero parecía que cuanto más se acercaba, más distante se volvía Julia. Ella sonrió y dijo que todo estaba bien, pero sus ojos contaban una historia diferente, una historia que Andrew no podía descifrar. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad ahora parecían calculadas, como si ella eligiera cuidadosamente cada palabra. Quería creer que era solo el estrés del trabajo, las exigencias de la escuela, pero algo dentro de él le susurró que había más. Julia también sintió el peso del silencio, pero sus emociones eran un caos que apenas podía controlar. Los días en la escuela estaban más ocupados que nunca, las responsabilidades se acumulaban y se encontró dedicando horas extra a un proyecto que se suponía apasionante, pero que solo le servía como excusa para no afrontar lo que sentía en casa. Cada vez que veía a Andrew, cada vez que él intentaba conectarse, sentía una punzada de culpa que la hacía apartar la mirada. Se estaba formando una brecha entre ellos y ella sabía que ella era la causa de la misma, incluso si no quería admitirlo. Una tarde en particular marcó el comienzo de lo que sería una serie de decisiones que Julia nunca podría deshacer. Estaba organizando materiales en el estudio de la escuela cuando Isen, un colega que recientemente había comenzado como profesor de música, entró a buscar algo. Isen tenía modales relajados y una sonrisa fácil que hacía que todos los que lo rodeaban se sintieran cómodos. Él y Julia habían intercambiado algunas palabras aquí y allá, pero esa tarde la conversación siguió y siguió. Ella le habló del proyecto de exposición y él se ofreció a ayudar con entusiasmo. El tono amistoso rápidamente se convirtió en un intercambio de confidencias, y Julia compartió más de lo que debería sobre sus frustraciones, sobre cómo sentía que su vida había perdido parte de su brillo. Isen escuchó atentamente y le ofreció palabras de consuelo que, en ese momento, parecían exactamente lo que ella necesitaba. Andrew, a su vez, empezó a notar pequeños detalles que lo incomodaban. Julia, que siempre había sido organizada, parecía más dispersa. Me olvidaría de las cenas programadas, saldría temprano y regresaría más tarde. Intentó librarse de la inseguridad, diciéndose a sí mismo que era solo una fase. Sin embargo, una noche, mientras Julia dormía, vio su teléfono celular parpadeando en la mesita de noche. La necesidad de mirar era fuerte, pero la resistió. No quería ser el tipo de hombre que espiaba a su esposa, pero la duda quedó plantada y, con el tiempo, creció como una sombra que no podía ignorar. Julia y Isen comenzaron a pasar más tiempo juntos, con el pretexto de terminar los preparativos para la exposición. Compartieron almuerzos rápidos en la escuela y se enviaron mensajes de texto hasta altas horas de la noche.
La culpa de Julia era una carga constante, pero la atención de Isen era adictiva. Él la hizo sentir vista de una manera que no se había sentido en años. No era que no amaba a Andrew, pero Isen representaba algo nuevo, algo que despertaba emociones que creía perdidas para siempre. Las líneas entre la amistad y algo más comenzaron a desdibujarse, y Julia se encontró cada vez más involucrada. Andrew intentó una vez más reavivar la conexión. Planeó una cena sorpresa en casa, con las comidas favoritas de Julia y un vino que él sabía que le encantaba. Pero cuando llegó, agotada y distraída, le agradeció sin entusiasmo y se dirigió directamente a la ducha. Se dio cuenta de que algo andaba mal, pero en lugar de confrontarla, se guardó sus sentimientos para sí mismo. Después de esa noche, decidió que necesitaba saber qué estaba pasando. No fue solo paranoia, era la sensación de que la mujer que amaba se le escapaba de las manos. Una mañana, mientras Julia se preparaba para irse, su teléfono celular vibró sobre la mesa. Ella estaba arriba y Andrew, sin pensarlo, miró la pantalla. Era un mensaje de Isen. Necesito hablar contigo. Sintió que su corazón se aceleraba y dejó su celular exactamente donde estaba. No había pruebas suficientes, solo un nombre y una sospecha, pero eso fue suficiente para plantar la semilla de una idea que no podía ignorar. Esa noche, Julia dijo que necesitaba quedarse hasta tarde en la escuela para ultimar los últimos detalles de la exposición. Andrew lo observó mientras hablaba, analizando cada palabra, cada gesto. Ella parecía nerviosa, pero él fingió no darse cuenta. Esperó a que ella se fuera y, después de unos minutos, tomó las llaves del auto y la siguió. La ansiedad era casi insoportable. No sabía lo que estaba buscando, pero algo dentro de él le decía que necesitaba verlo por sí mismo. Cuando estacionó cerca de la escuela, vio a Julia y Isen salir juntos. Se rieron, como si compartieran un secreto. Andrew se quedó quieto, observando cómo los dos subían al auto de Isen. Lo siguió a una distancia segura, y cada kilómetro recorrido aumentaba el peso en su pecho. Cuando el coche se detuvo frente a un pequeño restaurante, Andrew aparcó al otro lado de la calle, intentando controlar su respiración. Julia y Isen entraron, se sentaron en una mesa cerca de la ventana y Andrew vio todo. La forma en que sus ojos se encontraron, en que se diferenciaban las sonrisas de las que ella compartía con él. Se quedó allí, observando mientras hablaban y reían, como si fueran la única pareja en el mundo. Cuando finalmente se marcharon, Andrew volvió a seguirlos, esta vez hasta un hotel discreto. Se le dio un vuelco el estómago cuando vio a Julia tomar la mano de Isen y entrar con él. Andrew se quedó quieto, incapaz de moverse. Lo que había visto no dejaba lugar a dudas. Sintió una oleada de emociones que iban desde la ira hasta la tristeza y una sensación de traición tan profunda que apenas podía respirar. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre Julia, parecía haberse hecho añicos. Sabía que esto era solo el comienzo, que necesitaba descubrir qué más se escondía detrás de las acciones de Julia. Y, mientras estaba allí, contemplando la fachada iluminada del hotel, una única pregunta resonó en su mente: ¿por qué? Andrew guardó silencio durante días después de esa noche. La escena de Julia entrando al hotel con Isen se repitió como una película interminable en su mente. Él no la confrontó de inmediato, y eso no fue por falta de deseo. Necesitaba tiempo, claridad, respuestas que justificaran cada elección que ella hacía. Cuando Julia estaba en casa, observaba cada gesto, cada palabra que ahora parecía cargada de un significado oculto. Ella sonrió con tanta facilidad como antes, pero Andrew vio más allá de la sonrisa. Vio la vacilación, los momentos en los que ella parecía perdida en sus pensamientos. Vio a la mujer que todavía amaba, pero que ahora era casi una extraña. Esa mañana, Andrew decidió actuar. Llamó a Julia a casa para charlar, algo que la hizo sentir más íntima, menos formal que confrontarla en público. Cuando bajó las escaleras, su rostro parecía relajado, sin sospechar lo que se avecinaba. Esperó hasta que ella estuvo sentada en el sofá antes de hablar, con las manos entrelazadas y la voz tranquila pero firme. Necesito preguntarte algo, Julia. Algo que me ha consumido y necesito que seas honesto conmigo. Por un momento, pareció congelarse, como si sus palabras tuvieran un peso que ella ya imaginaba. Andrew la miró fijamente,
buscando algo en sus ojos, una reacción que confirmara o negara sus sospechas incluso antes de que ella respondiera. Julia miró hacia otro lado, tratando de mantener la compostura. ¿De qué estás hablando, Andrés? Su voz era suave, pero había una nota de nerviosismo. Se inclinó hacia adelante y cruzó los brazos sobre las rodillas. Te seguí el otro día. Te vi con Isen. En el restaurante. En el hotel. Las palabras surgieron sin dudarlo y las dejó flotar en el aire entre ellos. Julia respiró hondo con los ojos muy abiertos, pero luego miró hacia abajo. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Continuó, con ira y dolor mezclándose en su voz. No sé cómo lograste hacer eso. Confié en ti, Julia. Construimos una vida juntos y ahora todo parece mentira. Julia finalmente encontró su voz, pero era débil, apenas un susurro. No es lo que parece, Andrew. Sé que se siente mal, pero... Se calló y las palabras murieron antes de tomar forma. Sacudió la cabeza, mientras la frustración crecía. ¿No es lo que parece? Entonces dime qué es, porque solo puedo verte riendo con él, tomándole la mano, entrando a ese hotel. Se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro. Dime lo que no veo, Julia, porque intento entender pero no puedo. Julia se levantó lentamente, sus ojos brillaban ahora con lágrimas. No quería que fuera así. Nunca quise hacerte daño. Andrew se detuvo y la miró fijamente, esperando más. ¿Por qué entonces? ¿Por qué él? ¿Por qué es eso? Su voz estaba quebrada ahora, la ira dando paso al dolor. Julia vaciló un momento y luego respiró hondo. Porque necesitaba algo que ya no encontraba aquí. Necesitaba sentirme viva otra vez. Sus palabras fueron como un puñetazo. Retrocedió, como si lo hubieran golpeado físicamente. Pero eso no justificaba nada. Quería entender, pero el vacío dentro de él solo crecía. Siempre he estado aquí, Julia. Siempre. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me diste la oportunidad de arreglar esto antes de tirarlo todo a la basura? Julia lo miró con los ojos llenos de culpa. Lo intenté. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero, simplemente no sabía cómo. El silencio entre ellos fue interrumpido por Andrew, quien volvió la cara, tratando de ocultar las lágrimas que ahora brotaban. Entonces todo fue fácil para ti, ¿verdad? Para fingir. Engáñame. Pensé que te conocía, pero ahora veo que estaba equivocado. Se volvió hacia ella de nuevo, esta vez con renovada determinación. Pero hay algo que necesito decirte, algo que lo cambia todo. Julia lo miró, confundida y asustada. Andrew respiró hondo antes de continuar. Isen no es un hombre cualquiera, Julia. Está casado. ¿Y sabes con quién? Con la mujer que me ha estado ayudando a reunir pruebas contra ustedes dos. La sorpresa en el rostro de Julia fue instantánea. ¿Cómo esto? Ella farfulló con incredulidad. Andrew se cruzó de brazos, con la mirada fija en ella. Su esposa, Megan, lo sabía todo. Sabía de los mensajes, de las salidas, incluso de ese hotel. Y decidimos que era hora de enfrentarte. Julia parecía estar a punto de derrumbarse. Su respiración se aceleró y sus manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Andrew, en cambio, sintió una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Sabía que esta revelación era solo el comienzo del enfrentamiento final y que las consecuencias serían devastadoras para todos los involucrados. Y mientras miraba a Julia, todavía en shock, se dio cuenta de que, a pesar de todo, todavía quedaba algo por descubrir, la verdadera razón detrás de todo esto. Julia permaneció en silencio, intentando procesar el impacto de las palabras de Andrew. Cada frase parecía resonar con un peso que ella no podía soportar. La revelación de que Isen estaba casado, que su esposa lo sabía todo y que Andrew estaba conspirando junto a ella para exponerlos fue como un cuchillo que atravesó cualquier defensa que ella pudiera haber intentado construir. El rostro de Julia estaba pálido, sus ojos fijos en un punto distante mientras su mente luchaba por encontrar algún tipo de respuesta. Pero no había excusa.
No había ninguna justificación que pudiera borrar lo que había hecho. Andrew la miró, pero la satisfacción inicial de que le contaran la verdad estaba empezando a ser reemplazada por una sensación de vacío. Quería que eso lo hiciera sentir mejor, que la revelación fuera suficiente para aliviar el dolor, pero no fue así. Nada de lo que dijo o hizo pareció cerrar la brecha que ahora existía entre ellos. Finalmente, Julia levantó la vista y su voz era débil, casi inaudible. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Andrew? ¿Por qué no confrontaste todo esto antes de dejar que las cosas llegaran a este punto? La respuesta llegó rápidamente, casi automáticamente. Porque necesitaba estar seguro. Necesitaba saber que no me estaba volviendo loca, que no era solo mi imaginación. Y, sobre todo, quería que tuvieras la oportunidad de decirme la verdad tú mismo. Pero no lo dijiste. Elegiste mentir, Julia. Eligió traicionar. Dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar, como si su proximidad fuera un peso insoportable. Julia negó con la cabeza y las lágrimas corrían por su rostro. No sé qué decir. Me equivoqué. Yo sé eso. Pero, nunca quise que eso sucediera. Nunca quise hacerte daño. Yo solo. Su voz se apagó, incapaz de completar la frase. Andrew le interrumpió, su voz llena de ira y dolor. Pero sucedió, Julia. Te duele. Lo destruiste. No importa lo que querías o no querías. Lo que importa es lo que hiciste. Y ahora ya no hay vuelta atrás. Se dio la vuelta, incapaz de mirarla por más tiempo, y comenzó a caminar por la habitación, sus pasos resonaban en la habitación silenciosa. Julia lo miró, la angustia evidente en cada uno de sus movimientos. Finalmente, encontró la fuerza para volver a hablar. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué vas a hacer? La pregunta quedó flotando en el aire y Andrew se detuvo y se volvió lentamente para mirarla. Aún no lo he decidido. Una parte de mí quiere que te vayas ahora mismo, fuera de esta casa y fuera de mi vida para siempre. Pero otra parte todavía está tratando de entender cómo sucedió todo esto. ¿Cómo llegamos aquí? Julia dio un paso adelante, su voz más firme pero aún temblando de emoción. Andrew, sé que mis palabras tal vez no signifiquen nada en este momento, pero lo siento. Tomé decisiones horribles y me odio por ello. Yo. Ella vaciló, luchando por contener las lágrimas. Te amo. Siempre te he amado. Y tal vez eso no tenga sentido para ti, pero es la verdad. Andrew soltó una risa amarga y sacudió la cabeza. ¿Amar? ¿A esto lo llamas amor? Julia, el amor no miente. El amor no es trampa. ¿Quieres que crea que esto es amor? Ella extendió la mano, como si pudiera alcanzarlo, como si su toque pudiera deshacerlo todo. Pero dio un paso atrás, el gesto fue tan simple como devastador. No me toques, Julia. Ahora no. No puedo lidiar con esto. Cerró los ojos por un momento, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Necesitamos espacio. Necesitamos tiempo. Necesito. Se detuvo, su voz se quebró. Necesito averiguar si queda algo entre nosotros que valga la pena salvar. El silencio se hizo entre ellos, pesado y sofocante. Julia no supo qué decir. Cada palabra parecía equivocada, insuficiente. Sentía que cualquier intento de explicar, de justificar, solo empeoraría las cosas. Andrew finalmente rompió el silencio. Megan quiere encontrarte. Ella también quiere respuestas. Los ojos de Julia se abrieron, sorprendida y asustada. ¿Por qué? ¿Qué quiere ella de mí? Se encogió de hombros, con la mirada en blanco. Tal vez solo quiera escuchar tu versión de los hechos. Tal vez quiera entender por qué usted y su esposo decidieron que sus necesidades eran más importantes que los compromisos que hicieron. Julia tragó, con un nudo en la garganta. Sabía que conocer a Megan era inevitable, pero la idea de enfrentarla, de enfrentar el dolor que había causado, era aterradora. ¿Cuándo? ¿Dónde? Andrew la miró durante un largo momento antes de responder. Mañana. Aquí.
Julia asintió lentamente, sintiendo el peso de otra conversación que prometía ser tan devastadora como la que acababa de tener. Esa noche la casa parecía más grande, más fría. Julia permaneció despierta durante horas, paseando de un lado a otro, mientras Andrew permanecía en la oficina, con la puerta cerrada. Ambos estaban atrapados en sus propios pensamientos, en los recuerdos de lo que habían sido y en el miedo de lo que vendría después. Julia sabía que cualquier cosa que pasara al día siguiente podría determinar el futuro de todos ellos. Y por primera vez se dio cuenta de que tal vez no todas las historias terminaban con una segunda oportunidad. El amanecer trajo una luz fría a la casa que alguna vez pareció calentar a Julia y Andrew con la promesa de un futuro sólido. Ahora, cada rincón del lugar parecía resonar con los restos de una vida que ambos apenas reconocían. Andrew estaba en la oficina y el sonido del teclado era la única evidencia de que todavía estaba allí. Julia, por su parte, estaba en la sala, con la mirada perdida en la taza de café que sostenía, olvidada entre sus manos. El encuentro con Megan pendía sobre ella como una sombra, un recordatorio del caos que sus decisiones habían desatado. Sabía que no podía decir nada para reparar el daño, pero también sabía que debía afrontar las consecuencias. Andrew bajó las escaleras más tarde de lo habitual, con la expresión de su rostro llena de agotamiento emocional. No dijo nada al pasar junto a Julia, pero el silencio entre ellos fue más ensordecedor que cualquier discusión. Ella observó cómo él tomaba un vaso de agua y se recostaba contra el mostrador, con los ojos fijos en algún punto distante. Finalmente, encontró el coraje para romper el silencio. ¿Dormiste? La pregunta salió más bien como un susurro, vacilante. Él sacudió la cabeza, sin mirarla. No mucho. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sin seguimiento, sin intención de continuar. Julia quiso decir más, pero la barrera invisible que los separaba parecía insuperable. Andrew, por otro lado, estaba luchando contra el impulso de confrontarla nuevamente, sabiendo que nada cambiaría hasta que llegara Megan. Necesitaba escuchar lo que Megan tenía que decir, necesitaba entender si había alguna verdad que pudiera aclarar la confusión que lo consumía. Cuando el sonido de un coche entrando en el camino de entrada finalmente rompió el tenso silencio de la casa, Julia sintió que se le aceleraba el corazón. Se puso de pie lentamente, como si cada movimiento fuera una batalla interna. Andrew permaneció donde estaba, inmóvil, mientras los pasos de Megan se acercaban a la puerta. Cuando sonó el timbre, lanzó una rápida mirada a Julia antes de caminar hacia la entrada y abrirla. Megan entró con una postura firme, sus ojos escaneando la habitación antes de aterrizar en Julia. Era una mujer de expresión fuerte, que parecía llevar consigo una determinación que Julia envidiaba en ese momento. Gracias por invitarme, dijo Megan, su voz tranquila pero llena de una frialdad que hacía que cada palabra fuera pesada. Andrew asintió, señalando el sofá. Julia se quedó de pie por un momento, insegura, pero finalmente se sentó junto a Megan, sintiendo la tensión entre ellas casi palpable. No te quitaré mucho tiempo, comenzó Megan, mirando directamente a Julia. Solo quiero saber de ti. Quiero entender por qué pensaste que era aceptable hacer lo que hiciste. La pregunta, de redacción sencilla, provocó en Julia una oleada de emociones que apenas podía controlar. Yo, no sé por dónde empezar, admitió Julia, con la voz temblorosa. Megan se cruzó de brazos y se inclinó ligeramente hacia adelante. Comience con la verdad. Solo la verdad. Julia respiró hondo, tratando de organizar los pensamientos que parecían tan fragmentados como su vida en ese momento. No estaba contento, admitió, finalmente levantando sus ojos para encontrarse con los de Megan. No es una excusa, lo sé. Pero es la verdad. Me sentí desconectado, perdido. Y Isen apareció en el momento equivocado, o tal vez en el momento adecuado, dependiendo de cómo se mire. Me hizo sentir viva. Las palabras salieron con dificultad, pero una vez dichas, no pudieron retractarse. Megan permaneció impasible, pero sus ojos delataban una mezcla de ira y decepción. Vivo. Entonces decidiste que tu necesidad de sentirte viva era más importante que el compromiso que asumiste con tu marido? ¿Más importante que la familia que Isen tiene conmigo y nuestros hijos? Julia cerró los ojos y sintió el peso de las palabras de Megan como una acusación justa e irrefutable. Nunca quise que fuera así.
Nunca quise hacer daño a nadie, susurró Julia, pero incluso a ella le sonó vacío. Andrew observó en silencio, con la mandíbula tensa mientras intentaba procesar lo que escuchaba. Sabía que Megan tenía razón. Sabía que nada de lo que Julia dijera podía justificar lo que se había hecho. Pero había algo en su vulnerabilidad, en la forma en que admitía sus errores, que le hizo preguntarse si la ira que sentía era suficiente para borrar los años de amor y compañerismo que habían compartido. Megan dejó escapar un profundo suspiro y descruzó los brazos. Sabes, Julia, lo que más me duele no es solo la traición. Es el hecho de que ambos sabían lo que estaban haciendo y siguieron adelante de todos modos. Tú elegiste esto. Tomaste decisiones conscientes y ahora nosotros, Andrew y yo, tenemos que lidiar con las consecuencias de tus decisiones. Eso no es justo. El silencio que siguió fue casi insoportable. Julia sabía que Megan tenía razón, pero no podía decir nada para suavizar el impacto. Finalmente, Andrew habló, en voz baja pero firme. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? Miró a Megan y luego a Julia, esperando alguna respuesta, algún camino a seguir. Megan lo miró a los ojos y, por primera vez, la frialdad de sus ojos pareció haberse suavizado. No lo sé, Andrés. Realmente no lo sé. Creo que al final del día, depende de cada uno de nosotros decidir qué viene después. Julia sintió un nudo en la garganta mientras observaba el intercambio de miradas entre los dos. Sabía que de algún modo había destruido algo en Andrew que tal vez nunca se arreglaría. Pero también sabía que, en el fondo, todavía había algo entre ellos, algo por lo que valdría la pena luchar y salvar. La pregunta era, ¿Andrew estaría dispuesto a intentarlo? Después de conocer a Megan, la casa cayó en un silencio casi insoportable. Julia pasó horas sentada sola en la habitación, reviviendo cada palabra pronunciada, cada mirada crítica que recibía. La conversación había dejado una huella profunda, como si cada frase fuera una cicatriz invisible que llevaría para siempre. Andrew, a su vez, se aisló en su oficina, con la puerta cerrada como un escudo contra todo lo que el mundo parecía querer imponerle. Sabía que el futuro estaba ahora en sus manos, pero la elección parecía imposible. No sabía si debía luchar por lo que quedaba de su matrimonio o dejarlo todo atrás y buscar una nueva vida. Al día siguiente, Julia intentó entablar una conversación con Andrew. Lo encontró en la cocina, mirando una taza de café como si estuviera perdido en sus pensamientos. Cuando ella entró, él levantó la vista brevemente pero no dijo nada. Necesitamos hablar, Andrew, comenzó, con voz vacilante pero decidida. Suspiró, sacudiendo la cabeza lentamente. No sé si hay más que decir, Julia. Destruiste todo. Todo lo que construimos. Ni siquiera puedo mirarte sin preguntarme dónde me equivoqué. Julia sintió el peso de sus palabras pero se negó a darse por vencida. Sé que no puedo deshacer lo que hice. Sé que te lastimé de una manera que tal vez nunca pueda repararse. Pero quiero intentarlo. Quiero luchar por nosotros. Por primera vez, Andrew la miró con los ojos llenos de una mezcla de ira y tristeza. ¿Para intentarlo? ¿Para pelear? Deberías haber pensado en esto antes, Julia. Antes de que traiciones mi confianza, antes de que destruyas lo que teníamos. Ahora, no sé si queda algo por lo que luchar. Sus palabras fueron como cuchillos, pero Julia sabía que se las merecía todas y cada una de ellas. Ella trató de acercarse, extendiendo su mano, pero él se retiró, creando una distancia física que reflejaba la barrera emocional entre ellos. No es tan sencillo, Julia. Quizás quieras arreglar las cosas, pero no sé si puedo. No sé si quiero. Mientras Julia enfrentaba el vacío de un matrimonio que parecía desmoronarse ante sus ojos, Andrew comenzó a buscar respuestas en su interior. Pasó noches sin dormir, hurgando en recuerdos del pasado, tratando de encontrar un momento, una señal, cualquier cosa que pudiera explicar cómo todo había llegado a este punto. Pero en lugar de respuestas, solo encontró más preguntas. Pensó en Megan, en el dolor que ella también estaba pasando. Pensó en cómo sus vidas habían estado entrelazadas por decisiones que él nunca había tomado, pero que ahora tenían el poder de definirlo. Megan, por otra parte, había decidido seguir adelante. Después del enfrentamiento con Julia, hizo las maletas de Isen y las colocó fuera de la casa. Cuando llegó,
Intentó discutir, pedir perdón, pero ella se mostró inquebrantable. No hay más lugar para ti aquí, Isen. No después de lo que hiciste. Él suplicó, prometió cambiar, pero ella sabía que las palabras estaban vacías. Megan había pasado bastante tiempo ignorando las señales, intentando salvar algo que, en el fondo, ya estaba perdido. Ahora estaba decidida a reconstruir su vida, aunque eso significara empezar de cero. Andrew y Megan continuaron en contacto, inicialmente por necesidad, compartiendo información sobre el proceso de divorcio. Pero con el tiempo, las conversaciones comenzaron a expandirse más allá de lo estrictamente necesario. Hablaron de sus días, de sus frustraciones, de sus esperanzas para el futuro. Lo que empezó como un intercambio práctico se convirtió en algo más. Había una conexión entre ellos, un entendimiento mutuo que parecía surgir naturalmente de sus experiencias compartidas. Andrew empezó a darse cuenta de que, si bien Julia representaba el pasado que él intentaba superar, Megan era una puerta a algo nuevo. Julia, en cambio, empezó a afrontar las consecuencias de sus actos de una forma más tangible. Su relación con Isen había terminado abrupta y amargamente, y se encontró sola, tratando de encontrar un propósito en medio del caos que había creado. Volvió a centrarse en el trabajo, dedicándose por completo a la escuela y a proyectos con los estudiantes. Fue un intento de llenar el vacío, pero también una forma de evitar confrontar las realidades de su vida personal. Sin embargo, incluso en medio del trabajo, no podía escapar de la sombra de sus decisiones. Cada conversación con Andrew, por breve o fría que fuera, era un recordatorio de lo que había perdido. Pasaron los meses y Andrew finalmente tomó una decisión. Una noche encontró a Julia en la sala de estar, con el rostro serio pero sereno. Julia, pensé mucho en todo esto. Sobre nosotros. Sobre lo que fuimos y en lo que nos hemos convertido. No te odio, pero tampoco puedo quedarme contigo. No es justo para ninguno de nosotros. Necesito un nuevo comienzo. Julia escuchó sus palabras en silencio, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Sabía que este era el final, pero de alguna manera también se sentía como un alivio. No porque quisiera romper, sino porque finalmente hubo claridad. Finalmente, pudieron seguir adelante. Andrew comenzó a reconstruir su vida y Megan se convirtió en una parte importante de ese proceso. No se apresuraron a decir nada, pero había algo entre ellos que era innegable. Una conexión que parecía crecer con cada conversación, con cada encuentro casual que se convertía en algo más significativo. Julia, por otro lado, empezó a reconectarse consigo misma. Buscó terapia y volvió a pintar, algo que había abandonado años atrás. Poco a poco, encontró la manera de hacer las paces consigo misma, aunque el pasado nunca pudiera borrarse por completo. Al final, todos los involucrados cargaron con las cicatrices de lo sucedido. Pero al mismo tiempo, estas cicatrices eran recordatorios de crecimiento, de resiliencia. Andrew encontró un nuevo amor, no en medio de una pasión abrumadora, sino en la quietud de alguien que comprendió su dolor y lo ayudó a ver un futuro diferente. Julia aprendió a vivir con sus elecciones, aceptar las consecuencias y buscar una vida más honesta consigo misma. Megan, a su vez, descubrió su fuerza, su capacidad de levantarse de nuevo incluso cuando todo parecía perdido. Ahora que hemos llegado al final de esta intensa historia llena de giros y vueltas, queremos saber qué te pareció. Comenta debajo tu opinión, cuéntanos cómo te sentiste al escuchar esta historia. No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Y recuerda, este canal no admite trampas de ningún tipo. Nuestro objetivo es mostrar cómo estas elecciones pueden devastar vidas y lo importante que es valorar las relaciones y la confianza. Hasta la próxima historia.